Buenos días, licenciado. Buenos días. Buen día, licenciado. Buen día, licenciado. A ver, chuc, 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 chuc. Chuc, chuc, chuc. Hoy vamos a avanzar lo último que es, no es complicado. Voy a compartir pantalla. Ya están viendo mi pantalla, ¿no? Que es un proceso de fiscalización. Todo esto ya lo hemos hecho. O sea, ya estoy seguro que con TED y con lo que yo he avanzado, fiscalización. Ya lo hemos hecho, ya lo hemos establecido, hemos ido desarrollando todo lo que corresponda. Simplemente lo que queda ahora es ordenar el proceso de fiscalización, ¿ya? A ver, ¿qué es lo que sucede inicialmente? Me voy a ayudar con esto. La administración tributaria necesita una base de datos. ¿Ya? ¿Dónde está? Editar texto, ¿no? Necesita una base de datos. Y para esta base de datos, para que se llene esta base de datos, obviamente la administración tributaria obliga a los contribuyentes, primero a los contribuyentes, obliga a la presentación de información, ¿no ve? De información. ¿Eso qué quiere decir? Que le dice, señor contribuyente, usted me tiene que entregar libros de compras, libros de ventas, declaraciones juradas y todo lo que vea por conveniente necesario la administración tributaria. Primero a los contribuyentes, a los sujetos pasivos, ¿no? Es lo primero que va a establecer. Por otro lado, la administración tributaria nombra agentes de información, ¿no? La administración tributaria nombra a los agentes de información. ¿Qué quiere decir esto, que nombra a los agentes de información? Son personas que por su característica, de resguardar información que puede ser con carácter tributario muy importante, entonces la administración tributaria empieza y dice, señores, me interesa la información que ustedes tienen. Entonces lo que yo quiero y lo que requiero es que ustedes me entreguen esta información. Ejemplo, por ejemplo, ATC, administradoras de tarjetas. Deben ser ATC, ¿no? Ustedes han debido ver en los negocios, así como esta calculadorita, en varios negocios, fundamentalmente en los supermercados, aquí está la cámara, como esta calculadorita, donde uno pasa su tarjeta, le anota y ha cobrado, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta información, esa maquinita, está conectada a una base de datos de este proveedor. Este proveedor registra en ese momento quién ha vendido, a qué hora ha vendido, cuánto ha vendido y a quién ha vendido, sus datos, NIT y todo lo que corresponda, ¿no? O cuánto ha vendido, en qué operaciones. Y eso, obviamente, eso es de información primordial para la administración tributaria. ¿Por qué? Porque muchos han pasado por esa tarjetita y nunca han declarado esa venta o no han querido declarar esa venta. Sin embargo, la administración tributaria, al tener esa información, le ha dicho, señor, la venta que ha realizado por 1,000 pesos el día 12 de noviembre a horas 10:30 de la mañana, en su sucursal de Achumani no me ha reportado. Fíjense con qué precisión, ¿no? ¿Por qué? Porque han contrastado, pueden contrastar esas bases de datos con hoy en día la facturación o todo lo demás. Y si no tienen eso, mínimo, ¿qué van a tener? Mínimo va a tener la administración tributaria la cuantía. Y le va a decir, señor contribuyente,
durante el mes de noviembre, en sus tarjetas, en sus maquinitas cobradoras, usted ha cobrado 10,000 bolivianos y en sus ventas solamente aparecen 5,000. Entonces, obviamente, el contribuyente ya va a estar, digamos, entre comillas, en offside y va a tener que declarar, ¿no? Entonces, esa base de datos es procesada por la administración tributaria, ¿no? Procesada quiere decir que yo voy a tener que saber cómo voy a manejar esa información de esta base de datos, ¿no? Esta base de datos es procesada. Perfecto. Luego de ello, una vez que está procesada, lo único que yo voy a tener que hacer es generar la orden de fiscalización o la orden de verificación. Entonces, la administración tributaria genera la orden de fiscalización. ¿Dónde está esto? Editar texto. Va a generar la orden de fiscalización. ¿No? Por un lado, una orden de fiscalización o una orden de verificación. ¿No? O una orden de verificación. ¿De qué depende esto? De la trascendencia tributaria que tenga. Por ejemplo, la orden de fiscalización es más amplia, 6 meses, 1 año, todos los impuestos, o sea, es un trabajo un poquito más arduo, si ustedes quieren. Sin embargo, la orden de verificación es un poco más puntual, digamos, ¿no? Solamente un impuesto, un mes o una facturita, inclusive, ¿no? Entonces, llegamos a esos parámetros donde nos establece esas características nuestra orden de fiscalización. Entonces, ahí vamos a tener la orden de verificación o la orden de fiscalización. Esto, obviamente, después se va a realizar y se va a tener que notificar. Vamos a agarrar con la orden de fiscalización y se notifica al contribuyente, ¿no? Ahora, los medios de notificación, aquí notificación. Entiendo que eso es al inicio que llevamos, digamos, ¿no? Los primeros meses han debido llevar ustedes las formas de notificación. Personal, por cédula, por edicto, etcétera. Entonces, estas formas de notificación que va a tener la administración tributaria hacia el contribuyente, ¿no? Notificación al contribuyente. Al contribuyente. Entonces, esta notificación al contribuyente le va a establecer, adicionalmente a esta orden de verificación o la orden de fiscalización, le generalmente acompaña un requerimiento de información. Aquí le voy a poner más un requerimiento de información. Requerimiento de información. Información, ¿no? Más requerimiento de información. Entonces, obviamente, requerimiento. Requerimiento de información. Entonces, este requerimiento de información obviamente va a establecerse bajo estas características, más el requerimiento de información. Entonces, esta orden de fiscalización o esta orden de verificación es notificada al contribuyente. ¿Y qué le va a decir la orden, el requerimiento de información? Le va a solicitar documentación en base a esta orden, al alcance de esta orden, ¿no? Si es puntual, digamos, una factura, le pedirá, de esa factura le pedirá pues todo el comprobante, sus medios de pago, etcétera. Si es una orden de verificación más grande, ya le pedirá pues de todo el mes sus comprobantes, le pedirá sus facturas, libros de compras, de ventas, dependiendo del alcance. Es notificada al contribuyente y se le da un plazo, ¿no? Aquí va a venir el control C, control V. Aquí va a venir un plazo. Este plazo generalmente dan de 5 a 10 días. Pero obviamente puede ser prorrogable, sí puede ser prorrogable, porque en ningún momento, en ningún lugar dice cuánto tiempo tiene que tener este plazo, ¿no? Todo depende de qué periodo, gestión, cantidad de información, y ahí van negociando, digamos, entre el contribuyente y la administración tributaria para solicitarle y pedirle esa información. Luego, obviamente,
después de concluido ese plazo, puede venir dos situaciones. O que ha entregado la información. Aquí puede venir por un lado la entrega de la información. Entrega de la información y no hay problema. O por el otro lado puede haber la no entrega de información. Es lo que les voy a decir, les pongo, ¿no? Aquí puede haber solicitud de plazo, ¿no? Solicitud de plazo. Puede haber, si no, le puedo solicitar más plazo, puedo entregar la documentación y hasta ahí, o no entregar la documentación. No quiero entregar la documentación porque hay en algunas ocasiones, aunque no crean, los contribuyentes hacen eso. Ahora, si voy por aquí, por la primera vía, que es la entrega de información, en la entrega de información, me voy a ir directo al trabajo de campo. Aquí al trabajo de campo. Trabajo de campo. Y si es el plazo, o en este caso me está queriendo fijar un plazo y todo lo que corresponda, entonces yo le puedo dar el plazo. ¿No ve? Da el plazo, entrega la información. Entonces aquí vamos a establecer eso. Aquí da plazo, entonces entrega la información, ya no hay problema. Si no entrega la información, se labra un acta de una multa por incumplimiento a deberes formales. ¿Eso qué quiere decir? Que el contribuyente ha incumplido ese requerimiento de información. No, hasta ahí no hay ningún problema. Esto es simplemente es un poco administrativo lo que nos establece. Aquí nos da el plazo, el trabajo de campo. Ahora vamos a traer este trabajo de campo. Este trabajo de campo lo vamos a traer aquí, ¿ya? Este trabajo de campo lo vamos a traer aquí como si viniera desde el otro lado. Este trabajo de campo es donde hemos ido trabajando. Yo les he puesto con mucha insistencia, les he dicho que aquí tenemos que documentar la transacción, ¿no ve? Documentar la transacción. No, con eso. Documentar la transacción. Analizar la contabilidad, ¿no? Comparar los estados financieros con las declaraciones juradas, los anexos tributarios que estamos haciendo. ¿No ve? ¿Qué más? Ver la razonabilidad del pago que se ha realizado, de los impuestos que se han pagado, ¿no? Entonces, estas características son importantes de establecer, ¿no? Estas características son. Y aquí les he dado mucho énfasis, digamos, mi persona, porque este es digamos, el corazón de todo esto, porque está al medio. Ya después vamos a ver la notificación y todo lo que corresponda. Entonces, eso es bien importante, ¿no? Bien importante para establecer las características hacia adelante que podamos tener. Ya. Luego, una vez que tenemos el trabajo de campo, hemos hecho esto, la contabilidad, hemos revisado la contabilidad, hemos terminado, digamos, el trabajo de campo, viene la notificación de la vista de cargo. Aquí, una vez que se termina el trabajo de campo, ya la administración tributaria tiene algunos criterios. Aquí vamos a tener la vista de cargo, ¿no? La notificación de la vista de cargo.
la notificación de la vista de cargo. Entonces, una vez que tenemos la notificación de la vista de cargo, igual va a venir como este tipo de notificaciones electrónica por personal, etcétera. El contribuyente tiene, ya hemos avanzado esta parte también cuando hemos visto deuda tributaria con persona, ¿no? El contribuyente tiene 30 días para descargos. En esta vista de cargo, ¿qué le va a decir? Señor contribuyente, he revisado esta transacción y de esta transacción no tiene, digamos, contrato, no tiene medio fehaciente de pago, etc. Entonces, aquí en estos 30 días, ¿qué tengo que hacer? Ver si tenía contrato, ver si tenía medio fehaciente de pago, etcétera, etcétera. Entonces, 30 días para presentar, aquí vamos a poner para presentar descargos. Para presentar descargos. Bien, una vez que se ha establecido esos 30 días, la administración tributaria luego tiene 60 días. La administración tributaria tiene 60 días para emitir la resolución determinativa. ¿Ya? 60 días para emitir la resolución determinativa. ¿Qué quiere decir esta resolución determinativa? Es la posición final de la administración tributaria. Ya nos dice, señor, ya le he dado chance para que usted me presente descargos, ¿no? Ya le he dado 30 días para que me presente descargos. Una vez que me ha presentado los descargos, los he analizado. Y una vez que los he analizado, a partir de ello, estamos desarrollando los siguientes criterios. De que usted ha presentado adecuadamente, no ha presentado adecuadamente, etcétera, etcétera, los descargos correspondientes, ¿no? Muy bien, entonces son 60 días para emitir la resolución determinativa. Y ya a partir de ello, si esta resolución determinativa es contraria a los intereses de la administración tributaria, lo que la administración tributaria puede hacer son diferentes pasos, ¿no? Primero, en cualquier momento puede pagar, pero con esta resolución determinativa también puede pagar la deuda, ¿no ve? O si no está de acuerdo, puede impugnar la resolución determinativa. Entonces, esos son los caminos con los cuales puede establecer. Ojo, el pagar la deuda también lo puede hacer con la notificación de la vista de cargo, no hay ningún problema. Entonces, simplemente eso tenemos que ir estableciendo, ¿no? Pagar la deuda, lo puede hacer con ese pago de la deuda. Perfecto. Entonces, tenemos que pagar la deuda o impugnar la resolución determinativa. Ahora bien, si impugnamos la resolución determinativa, ¿qué es lo que se va a establecer? Voy a copiar de nuevo esto, que es lo que vamos a continuar. ¿Qué pasó? Si voy a impugnar la resolución determinativa, aquí se los voy a poner completito, ¿no? Si voy a impugnar la resolución determinativa, también tengo dos caminos, ¿no? Tengo dos caminos. Uno es la vía administrativa. Puedo elegir uno de los dos caminos, la vía administrativa o la vía judicial. La vía judicial. Los dos, cualquiera de los dos, mejor dicho. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a utilizar la vía administrativa, es la autoridad de impugnación tributaria. Si es la vía judicial, los juzgados. ¿No ve? Ahora, en la vía administrativa vamos a tener las siguientes consideraciones. Primero, lo primero que voy a establecer es un recurso de alzada. Un recurso de alzada. Luego,
si gano o pierdo, la administración tributaria también ya puede impugnar, va a venir un recurso jerárquico, jerárquico. Y después de eso va a venir un contencioso, aquí después al medio va a venir un contencioso administrativo. ¿No? Administrativo. Perfecto. En el otro lado, en la vía judicial, yo voy a tener igual 2 instancias antes de llegar a esta etapa. Y las 2 instancias son: primero, voy a presentar un recurso o un proceso judicial ante el juzgado tributario coactivo fiscal, ¿no? Juzgado tributario coactivo fiscal. Gano o pierda, después me tengo que ir al Tribunal Departamental de Justicia y luego al contencioso administrativo que está aquí, que está en Sucre, y es el Tribunal Supremo de Justicia. Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, ahí acaba todo el proceso, es la última instancia. Fíjense, las instancias recursivas son 1, 2 y 3, ¿no? Entonces, todo esto es el proceso de fiscalización. Fíjense, empieza, les recalco de nuevo, viene con una inteligencia fiscal, digamos, una solicitud de información, la base de datos que es procesada, lo que les he explicado. Luego, dependiendo de la importancia del contribuyente, la importancia de la fiscalización, la cuantía, etcétera, saco una orden de fiscalización o una orden de verificación. A eso le voy a generar un requerimiento de información. Esos 2 documentos voy a notificar, ya sea personalmente o electrónicamente, o actualmente esas 2 formas de notificación son importantes. Luego hay la notificación por edicto, hay la notificación por cédula también, ¿no? Que aplica aquí. Una vez notificado el contribuyente, tiene 3 posibilidades: entregar la información, solicitar un plazo o no entrega la información porque no la tiene o etcétera, ¿no ve? Si solicita un plazo, le va a dar un plazo a la administración tributaria y después se entrega la información y se viene aquí arriba. Si no entrega la información, la administración tributaria labra un acta de multa por incumplimiento de deberes formales por inexistencia de información. ¿Eso qué quiere decir? Si le ha pedido y el contribuyente no le ha entregado, es que no tiene. Eso le ayuda a la administración tributaria en el proceso para poder estimar, ¿no ve? Para poder establecer base presunta, digamos. Muy bien. Cuando ya está entregada la información, ingresamos al trabajo de campo. Y en el trabajo de campo, como les he dicho, es el corazón. Fíjense, ha quedado casi al medio. Es el corazón, porque de ahí sale el tema de que si existen o no existen reparos, si hay o no hay reparos, ¿no? Entonces, esto es importante, Ahí, ¿qué tengo que ver? Cómo ha documentado la empresa, análisis de los asientos contables, la razonabilidad, la comparación de esos estados financieros con declaraciones juradas, hemos hecho pruebas globales, ¿no ve? Eso también sirve, ver la racionalidad del pago, todo, del gasto. Aquí hemos hecho el ejercicio de la universidad, ¿recuerdan? ¿Cómo está documentado? Si no está adecuadamente documentado, pues elimino esa transacción. Una vez que he hecho el trabajo de campo, que es eso, notifico la vista de cargo. Una vez que he notificado la vista de cargo, el contribuyente tiene 30 días para presentar descargos. Una vez que el contribuyente ha presentado descargos, la administración tributaria tiene 60 días, el doble del contribuyente, para analizar esos descargos y emitir una resolución determinativa. Luego, el contribuyente, una vez que le notifican la resolución determinativa, tiene 2 cuestiones: o pagar la deuda o impugnar la deuda. Ojo, esto de pagar, lo voy a poner así, ¿no? Porque desde el momento en que le han notificado la vista de cargo, desde aquí puede pagar hasta aquí, ¿no? O sea, en todo momento puede pagar la deuda a partir de aquí, ¿no?
que ya sabe más o menos cuánto le han determinado, entonces ya puede empezar a pagar la deuda. Puede empezar a pagar la deuda, no solamente aquí, ¿no? Desde aquí, desde que le han comunicado la vista de cargo. Señor, hemos revisado, debe 1,000. Ah, ya pagaré. Puede pagar aquí, 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 ¿no? Luego, incluso aquí también puede pagar si después se desanima y dice, ah, no, me está yendo mal en el proceso, etcétera. En cualquier momento de aquí puede pagar. No hay ningún problema, ¿no? Puede pagar en cualquier momento. Muy bien. Entonces, si decide impugnar, tiene dos vías de impugnación, la vía administrativa y la vía judicial. La vía administrativa, autoridad de impugnación tributaria, y la vía judicial es ante los juzgados, ¿no? En la vía administrativa tengo 3 instancias, recurso de alzada, recurso jerárquico y el contencioso administrativo. En la vía judicial tengo 3 instancias, un proceso ante el juzgado tributario coactivo fiscal, que es primera instancia, luego al Tribunal Departamental de Justicia, y luego los dos llegan al Tribunal Supremo de Justicia, son las 3 instancias. Y con la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, ahí terminó todo, ¿no? Ahí puedo ganar, puedo perder y todo lo demás. Eso es, jóvenes. Consultas. Sí, licenciado, una consulta, por favor. Dígame, Walter. Bien, una vez que una resolución determinativa fue impugnada, la autoridad tributaria puede hacer una reclamación sobre esto, es decir, puede, bueno, puede Claro. ser que Por este ejemplo, me han notificado una RD, ¿no ve? Esta RD, resolución determinativa. Me han impugnado. Ya, yo como contribuyente me he ido por la vía administrativa. He impugnado esa RD. He ganado. Entonces, he ganado el recurso de alzada. Entonces, la administración tributaria puede plantear el recurso jerárquico. Porque ha perdido. ¿No ve? Así es. Entendido, licenciado. Ya. ¿Alguien más tiene? ¿Alguien más tiene alguna consulta? Eso es, jóvenes. Ese es el tema del proceso de fiscalización. Pero lo más importante es esto, fíjense, el trabajo de campo. Esto es vital aquí, entregar la documentación de un lado o del otro lado, revisar la documentación. Esa es la etapa clave para determinar toda la transacción. ¿Consultas, jóvenes? ¿Consultas? ¿No hay consultas? ¿Todo está claro, jóvenes? Una consulta más, licenciado, por favor. Dígame. Sí, en caso de que, bueno, ya se haya impugnado una resolución determinativa a la administración tributaria sobre, y la administración tributaria haya hecho esta resolución en base a un hecho económico, a pesar de que existe una impugnación de por medio, la administración tributaria también puede optar por nuevamente fiscalizar No puede, económico. no puede fiscalizar el mismo impuesto y el mismo periodo y el mismo impuesto. No puede fiscalizar. O más específicamente, si es una verificación interna, digamos, en verificación interna te notifican por 1, 2, 3 facturas. Esa 1, 2, 3 facturas no puede ser revisada 2 veces. Eso es un principio jurídico en el cual te da certeza, digamos, ¿no? De que si has pagado o no has pagado, por eso ya han revisado, entonces ya vos tienes que estar tranquilo de que ese periodo ya ha sido fiscalizado y no estar, digamos, pendiente de que de nuevo te van a fiscalizar.
Entendido, licenciado. Muchísimas gracias nuevamente. Ya, ¿no? Perfecto. Más consultas, así como Walter. Licenciado, tengo una duda. ¿Qué diferencia hay entre una fiscalización parcial y una fiscalización definitiva? No hay definitiva. Estas fiscalizaciones, estas órdenes de verificación, las voy a dividir aquí, ¿ya? Las voy a poner aquí por temas de espacio o en otra diapositiva, no nos cuesta nada. A ver, esto es lo que quiero que entiendan. Bueno, nosotros tenemos una orden de fiscalización o una orden de verificación. Ambas se dividen en dos. La primera, digamos, la orden de la fiscalización es fiscalización total. Es la fiscalización total. Fiscalización total. O por el otro lado va a venir como fiscalización parcial. ¿Sí? Y aquí en la orden de verificación va a ser externa. Ya no es orden de fiscalización, sino es orden de verificación. Orden de verificación externa. Digamos así, ese término le vamos a generar, externa e interna. Orden de verificación interna. Entonces, fíjense, eso es lo que les hablaba. ¿Y cuál es la diferencia? Digamos, usted habla me van a decir de esto, pero no entiendo cuál es la diferencia. Esta es la diferencia. Y voy a agarrar esto y voy a girar. Wow. Entonces voy a agarrar una línea, cualquiera sea. Esto le voy a poner otro colorcito y luego voy a... Fíjense que la orden de verificación externa o la orden de fiscalización es más amplia, más grande, más documentación, más trabajo. ¿Por qué? Porque como dice su nombre, total, ¿eso qué quiere decir? Que de un año, por ejemplo, de un año, me van a notificar de un año, me van a notificar todos los impuestos. ¿Sí? IVA, IT, IUR, IVA, retenciones y todo lo demás. Esto es muy amplio. En cambio, la orden de verificación parcial ya no es un año, puede ser 6 meses, ¿no ve? Voy a revisar el IVA, el IT, el RCI, IVA, 6 meses. Entonces menos documentación, menos alcance. La orden de verificación externa, todavía mucho más cortita, digamos. Me va a decir un mes, me va a establecer un mes el IVA y el IT. Un mes el IVA y el IT, fíjense. Y la orden de verificación interna es todavía mucho más corta porque aquí me va a establecer y me va a decir que sea, digamos, una factura, 2, 10, 20 facturas. No estamos hablando ni siquiera un mes. Son por facturas, transacciones aquí que me revisan. Entonces, estas, por ejemplo, son fáciles de cerrar porque son rapiditas, 10 facturas, tu expediente. Aquí, tienes que hacer todo un trabajo. ¿No ve? Esa es la diferencia. ¿Se entiende? Sí, licenciado. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera que se le aclare algo? Bien, ¿cómo andan con su trabajo del IUE? Eso a mí me importa porque el día martes cerramos con el IUE, ¿no ve? Bien. ¿Tienen consultas, jóvenes? Díganme ustedes. Sí, licenciado. En el caso del IUE, bueno, con mi grupo estábamos, bueno, hablando de un caso ejemplo que nos podríamos
que nos podríamos plantear. Y bueno, también vimos que existe una forma rápida, ¿no?, de hacer un caso para el IVE, ¿no? Solamente detallando los saldos que existen en balance, perdón, los saldos que existen en el estado de resultados. Bueno, eso implicaría directamente que no exista mucho uso de los asientos contables, ¿no? Casi nulo uso de asientos contables. Si nos Sí, planteamos un caso así, ¿también es válido, licenciado? Uno que no implique necesariamente asiento no contable. hay ningún problema, es completamente válido. ¿Entendido, licenciado? ¿Ya? ¿Alguien más? Consulten ahora, jóvenes. Licenciado, buenos días. Una consulta. Dime. Sobre el mismo punto, si nosotros como grupo no nos hemos pensado hacer una sola transacción por mes y casi valdría lo mismo, ¿también tendría validez? O, No hay ningún problema. Háganlo lo que sea más corto posible, ¿no? ya, listo, listo. Muchas gracias, licenciado. Ya. Consultas, jóvenes. Licenciado, bueno, no sé si va al caso, ¿no? Bueno, personalmente yo quisiera saber cuánto va a valer la nota del parcial que vamos a dar el día viernes. Eso les voy a informar el martes. Justamente ahorita voy a ir donde el Teddy para que me pase sus notas de ustedes, sus notas parciales que han acumulado con él. Y entonces voy a ver sobre cuánto les ha calificado, ¿no? Y a partir de ahí yo voy a dividir en trabajos y el examen final. Y el martes les voy a avisar, por favor, eso. ¿Ya? Ya, No sé licenciado, muchas gracias. cuántos exámenes han dado, cuántos trabajos, cómo les ha calificado. Entonces eso le voy a pedir al Teddy. ¿Ya? Ya, está bien, licenciado. Gracias. Perfecto. Bien, jóvenes, si no hay preguntas, han visto que era bien facilito esta parte, entonces no es complicado. Lo más complicado es tener ese conocimiento. Por eso les estoy haciendo realizar este último trabajo. Piensen, jóvenes, porque todo va por ahí. ¿Está vinculado? No está vinculado, lo primero. Y segundo, cumple con esos requisitos del 2451 y después impuestos sobre lo mismo, jóvenes. No hay otra cosa. Es sencillito. ¿Ya? Entonces ahora yo les voy a dejar para que ustedes puedan continuar con sus trabajos. Sé que es moroso, es harto, hay que pensar mucho, no hay libros de eso para que se guíen y copien, digamos. Entonces tienen que nomás trabajar. ¿Estamos? Sí, licenciado. Licenciado, no sé si nos podría pasar el ejemplito que estaba realizando en la anterior clase para guiarnos también. ¿Cuál ejemplito, señorita? Estaba en Excel el que realizó del caso del IVA. Caso del IVA en Excel. A ver, espéreme un cachingo. No, creo que... Anexos. si no... Lo realizó en Excel, en los anexos. de los anexos. Sí, le Sí, dice, por sí, favor. sí, Lick. ¿Qué quiere los anexos? ¿Eso dónde está? ¿Qué quiere de los anexos? Aquí están los 15 anexos. ¿Qué necesita esto? ¿Esto es lo que les he explicado? El Sí, resumen. le dice, por favor. ¿Esto es lo que les he explicado? ¿Eso requieren, jóvenes? Sí, licenciado, por favor. Espérenme un cachingo. WhatsApp. WhatsApp web. ¿Dónde está mi celular? Espérenme un ratito.
¿Cómo es nuestro curso? 503, ¿no? Dice algo así. Sí, licenciado. Está 503 paralelo E. O sea, no sé si encuentran otra información, no la usen, lo estoy pasando como la tengo ya. Ya está. Está bien, licenciado, muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Ya, entonces nos estamos viendo el día martes, jóvenes, la última clase el día martes. ¿Se cuidan? Licenciado, disculpe una consulta. Platico. Licenciado, disculpe una consulta. Con respecto a, como ya le va a pasar tal vez las notas del licenciado Catalán, licenciado, ¿será que se nos pueda proporcionar el acumulado hasta el día martes o no será posible, licenciado? Voy a hablar con Teddy, ¿no? Todo eso, usted sabe que donde manda capitán no manda marinero. Sí, licenciado. Si el Teddy me dice sí, yo no tengo ningún problema. Ya, licenciado, gracias. Ya, perfecto. Entonces, hablamos, se cuidan. Chao, Hasta luego, chao. licenciado. Chao, chao. Hasta Hasta luego. luego.